Hoy nuestro pueblo cumple 150 años de vida distrital y los socotinos debemos celebrar con regocijo y orgullo esta fecha importante. No todos los días ni todos los años se celebra un sesquicentenario. Por eso saludo y felicito la realización de esta ceremonia. Haré una breve reseña histórica de nuestro querido pueblo. Espero estar a la altura de sus expectativas y sobre todo de Sócota. Es difícil comprimir en tan poco tiempo la vida y recorrido histórico de una comunidad con siglos de historia. Espero no obviar algunos hechos o momentos importantes. En todo caso, la historia de los pueblos es siempre dinámica y en muchos aspectos está por hacerse. Recurrir al pasado nos da la posibilidad a los socotinos y socotinas de fortalecer nuestra identidad y sentido colectivo, pues la historia crea valores sociales compartidos, infunde la idea de pertenencia al suelo, a la patria chica de la que nos sentimos sus hijos. Conocer la historia nos permite entonces a cada uno de nosotros infundir el sentimiento de que pertenecemos a un pasado común. Nos permite comprender mejor nuestro presente y a la vez construir un futuro común para todos. Sócota es el distrito más importante de la provincia de Cutervo y uno de los más importantes de la región Cajamarca, ubicado entre montañas imponentes como la del Cerro San Antonio, el Cerro Gallo Cantana y la vigilante presencia del Cerro Abazorco. La ciudad de Sócota, capital del distrito, descansa en un hermoso valle en la que confluyen los ríos de Succe y el río Socotino. Con una altitud aproximada de 1.750 metros sobre el nivel del mar y una extensión territorial de 34.82 kilómetros, presenta un clima templado, lo que hace de este pueblo un lugar acogedor y cálido como su gente, donde la vida fluye como las aguas de sus ríos, el viento suave de su ambiente y el verdor siempre constante de su valle. La palabra Sócota probablemente derive de la lengua aymara o de la lengua culi, del vocablo soco o súcuta, que según el historiador Waldemar Espinosa Soriano significa espantajo de niños, máscara o enmascararse, una especie de velo o máscara para cubrirse la cabeza y la cara. Este sería el significado del vocablo, hoy castellanizado como Sócota. Sócota en la prehistoria. La presencia del hombre en lo que hoy es el territorio de Sócota se remonta a miles de años atrás. En el Paleolítico y en el Neolítico ya existió población en este valle. Así lo evidencia el arte rupestre encontrado en varias montañas y cuevas con petroglifos, pintura rupestre y litografías, ubicados en las comunidades de Succe, Mochadín y en el sector La Racra, como también restos óseos, cerámica, utensilios y construcciones diseminados en diferentes lugares de su territorio. Se concluye entonces que estos espacios fueron poblados desde épocas muy antiguas, lo cual reafirma nuestro largo y extenso pasado que aún está por descubrirse. Si bien es cierto que desde épocas muy tempranas en estos lugares ya existía una población asentada, también es verdad que en periodos más recientes una parte de los pobladores de Sócota vinieron de otros lugares. Fueron mitimaes, es decir, pobladores trasladados a estos lares para cumplir funciones económicas, culturales, políticas y militares. Somos entonces un pueblo con una herencia milenaria y nuestras raíces están aquí hace ya mucho tiempo, hecho que nos hace llenar de orgullo e identidad. Sócota en la época preinca. Durante el periodo preinca, este territorio fue parte de la influencia de la cultura chavín. La mejor evidencia está en el monumental templo de Pacopampa en Querocoto, lugar desde donde se ejercía el dominio en lo que hoy es Cutervo y Sócota. Podemos seguir además los rastros de la presencia chavín a través de la cerámica. Huambos también fue otro importante grupo étnico al que pertenecimos alguna vez. Como los Caxamarca y Huamachuco, en Huampus o Huambos se cultivó la lengua culi como algo propio del norte. También esta etapa es conocida como los estados y señoríos tardíos. Este grupo étnico fue muy dinámico entre sí y mantenía fuertes relaciones de comercio y reciprocidad o complementariedad en tiempos de paz. Según la historiadora María Rostorowski, sostiene que se desarrollaron aproximadamente 40 grupos étnicos en lo que es el Perú prehispánico.
Y se sabe que Huambos ya existía en la época pre-inca. Antes de que el imperio incaico alcanzara su esplendor y dominio, en Huambos ya existió una próspera civilización. Huambos es una ciudad antigua que en tiempos pasados fue la capital de extensos territorios que abarcaban los actuales pueblos de Chota, Cochabamba, Cutervo, Sócota y Santa Cruz. Sócota durante el imperio incaico. Los Huambos o Huampos fueron anexados por los incas aproximadamente en el año 1460, en el reinado de Túpac Yupanqui, quien sometió este extenso reino, cuya extensión llegaba por el norte hasta el río de Chamaya y limitó con los Bracamoros. Abarcó los actuales territorios de Cutervo y Sócota, así lo evidencian los diversos restos arqueológicos incas encontrados en el camino hacia el oriente. La expansión inca llevada a cabo por el ejército imperial sometió a los Huambos de manera diplomática. Es sabido que Huambos fue un tambo donde el inca descansaba durante algunos días en sus viajes de Cajamarca al norte y viceversa. Muestra de ello es el Palacio de Incahuasi a 10 kilómetros de la actual ciudad de Huambos, además de otros restos arqueológicos en toda su extensa área. No olvidemos también que, según el historiador Espinosa Soriano, el poderoso ejército inca pasó alguna vez por Sócota con rumbo a la conquista de los temibles Chachapoyas. En el gobierno de Huayna Cápac se trasladó desde los aylus de los Longya y los Yamón a una parte de esta población hacia Sócota. En cuanto a la cantidad, no sabemos el número de personas que llegaron de estos pueblos. Un documento se limita a decir que fueron una gran cantidad de indios y nada más. Dicha mudanza debió producirse cuando Huayna Cápac gobernaba el imperio andino. El líder étnico de este grupo de mitimaes de los Longya era llamado entonces el Apu Sinchi Molocho, quien logró sobrevivir a la invasión española. El Apu Sinchi Molocho era por aquella época, la de Huayna Cápac, el señor étnico de los indios. Además tuvo un hijo nacido en la época pre-europea, un joven a quien los españoles bautizaron con el nombre de don Pedro Sinchi Molocho. Este, desde antes de que se produjera la mudanza, era ya un sujeto principal y prestigioso entre los grupos de los Longya y Yamón, con gran parte de los cuales pasó a asentarse en Sócota. Pedro Sinchi Molocho fue uno de los primeros indios convertidos al cristianismo que habitó Sócota. Sócota en la colonia. Con la llegada de los españoles al Perú en 1532, se trastocó la vida de los pueblos. Los conquistadores implantaron nuevas formas de organización social y política, siendo las encomiendas el primer sistema de explotación que utilizaron para sojuzgar a los aborígenes. Los cronistas señalan que en los Andes del norte de la región de los Huampos y Caxamarca, Francisco Pizarro entregó como encomiendas al español Melchor Verdugo. Además, el visitador Barrientos realizó una visita en 1540, en cuyo documento encontraron a la gente de Huambos por los diversos lugares de esta zona. En el Incario, los mitimaes de Longya y Yamón habían residido únicamente en Sócota. En cambio, a partir de la década de 1560, con la llegada de los españoles, fueron disgregados por diversos lugares de la provincia de Huambos para cumplir ciertas mitas. Don Pedro Sinchi Molocho fue el primer curaca del ayllu de los Longya quien se convirtió al cristianismo. Se asegura que fue el fundador del pueblo hispano-indígena de Sócota. Es así como durante el primer siglo de dominación española surgió el mestizaje y aparecieron los apellidos Duárez, Copia, Tocto, Llatas, Olano, Delgado, Centurión, Espejo, Camacho, entre otros. Cabe resaltar entonces que en alguna parte de nuestra historia hemos estado vinculados a los Longya y a los Yamón. Ese vínculo genealógico, histórico, cultural y comercial se mantuvo hasta hace pocas décadas atrás. Sócota debió de ser fundada como reducción indígena entre 1584 y 1594, ya que cuando el arzobispo Toribio de Mogrovejo llegó durante su visita pastoral en el año 1595, apuntó este párrafo en su diario: el pueblo de San Lorenzo de Sócotas tiene 44 indios tributarios, más 13 indios reservados, más viejos y viudas 22, 16 solteras, muchachos y muchachas 16, confirmó su señoría en este pueblo 121. La visita de Antonio Ibarra en 1602 manifiesta con suma claridad que Sócota era anexo de la doctrina de Cutervo. Lo cierto es que ya estaba bautizado por los españoles con el extenso nombre de
pueblo de San Lorenzo de la Cruz de Sócota. En lo que respecta al gobierno civil y político, era ya un pueblo con jurisdicción territorial propia, con cabildo de naturales, con 3 gobernadores curacas, uno propio de Sócota y los 2 restantes de Lonya y Yamón. Las familias fueron obligadas a vivir y residir en el pueblo, cuyas calles y plaza mayor quedaron trazadas al modo hispanoamericano. Manzanas cuadrilongas, calles estrechas pero rectas, una plaza mayor, una iglesia y un local municipal. Por el camino de herradura estaba a 8 leguas de Chota y otras tantas de Cochabamba y de Pión, 4 a Cutervo y otras 4 a Tacabamba, a 10 de Huambos. En 1616, los ayllus de Sócota y los mitimaes de Yamón y Lonya tenían ya un fraile mercedario en el pueblo. Era así que ya era una doctrina libre, separada de Llama, de Querocoto y de Cutervo. No solo lo afirma el virrey Marqués de Montes Claros, sino también el cronista Antonio Vázquez de Espinosa, quien dice que Sócota en 1627 era cabeza de doctrina por residir ahí un mercenario encargado de los ministerios religiosos. Sócota en la República. En la lucha por la independencia, por allá en el año 1814, Pedro Alcántara Bruno menciona que Sócota es un anexo de Cutervo. Al producirse la independencia a partir de 1821, siguió en esa misma condición. Sócota, como parte de la jurisdicción de Cutervo, formó en aquel entonces parte del departamento de Trujillo hasta 1855, fecha en la que se crea el departamento de Cajamarca. Sócota como distrito comienza a figurar desde el 29 de diciembre de 1856 y ya el 2 de enero de 1857 se dispone que en Sócota se estableciera un municipio con 5 miembros y ahí viene la calle 2 de enero. Este pueblo queda en la práctica erguido como distrito de la provincia de Chota, pero sin jurisdicción territorial especificada ni creación definida. Si bien hay cierta confusión sobre la fecha de creación distrital, para la mayoría de fuentes y referencias es el 5 de febrero de 1875 que por ley sin número se crea el distrito de Sócota. En aquellos años gobernaba el Perú don Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil. Es decir, hace 150 años, un día como hoy, se crea nuestro distrito de Sócota. Para los socotinos, el 5 de febrero de cada año debe ser motivo de celebración y de memoria histórica de todo lo que se ha hecho hasta hoy y de lo que hace falta por hacer y construir. Posteriormente, el 7 de septiembre de 1898, se emite una ley señalando con precisión los límites geográficos de Sócota. Ya posteriormente, por ley número 1269-6, dada el 22 de octubre de 1910, Sócota deja de pertenecer a Chota, pasando a integrar la jurisdicción territorial de la provincia de Cutervo. En 1952, por ley dada el 4 de diciembre, el pueblo de San Lorenzo de la Cruz de Sócota fue elevado a la categoría de villa, en mérito a que su población urbana superaba las 500 almas. De ahí proviene la denominación La Hermosa Villa de Sócota. Y 10 años más tarde, en el Censo Nacional de 1961, en este distrito aparecen registrados una villa, un anexo, 28 caseríos, una estancia, un fundo y una hacienda. Cabe mencionar también que el primer alcalde electo fue don Eleuterio Delgado Olano y sus primeros regidores fueron don Tiburcio Castro, don Pompeyo Delgado, don Alvarino Centurión y don Homero Duárez. En la actualidad, Sócota es un distrito progresista y moderno que vive de la agricultura, la ganadería, el comercio y de manera creciente del turismo. Se cuenta con importantísimos recursos naturales, históricos, culturales, recreativos y por supuesto humanos, un excelente clima y gente siempre emprendedora. En este 150 aniversario, en el sesquicentenario de Sócota, recordamos con orgullo y gratitud a quienes nos precedieron y que con esfuerzo y sacrificio sentaron las bases de lo que fuimos y de lo que somos hoy. Nuestro pasado histórico es un valioso tesoro, lleno de lecciones y ejemplos que debemos honrar y preservar. Ahí están nuestras raíces que nos sostienen y nos hacen grandes. Miremos hacia adelante con esperanza y determinación. El desarrollo planificado y sostenible es el camino que debemos seguir, aprovechando nuestras riquezas de manera estratégica y responsable, forjando la unidad que es garantía para ello. Que este aniversario distrital sirva para renovar nuestro compromiso con Sócota,
Sigamos adelante con el corazón palpitante, la frente en alto y la voluntad esperanzadora hacia un futuro lleno de posibilidades. En estos días que celebramos la fiesta más importante de nuestro distrito, en honor y homenaje a la Santísima Virgen de la Candelaria, fecha de reencuentro con familiares, amigos y paisanos, rendimos pleitesía a nuestro pueblo por su aniversario distrital, principalmente a quienes nos legaron su herencia y ejemplo, a los hombres y mujeres que trabajaron incansablemente por darnos un mejor porvenir. ¡Viva nuestra amada tierra de Sócota! ¡Viva el sesquicentenario de Sócota! ¡Felices fiestas! Muchas gracias.